والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Vamos, Ikhwan, barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'da, lo que sigue, hayakum Allah, bienvenidos Ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a nuestra clase de hadith sobre el estudio de el libro, el gran libro Bahjat al-Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, que es en realidad un libro, una explicación de otro libro original del imam y el Sheikh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di. Su libro original o la colección o compilación de hadith que él colectó, que son 99 hadith, está en el libro original o el escrito Jawam al-Akhbar. Y este libro que estamos estudiando es la explicación de ese libro que escribió primero. Ese libro Jawam al-Akhbar es la colección o compilación de 99 hadith, y solo juntó esos 99 hadith y llamó ese escrito Jawam al-Akhbar. Y después escribió una explicación donde da comentarios y explicaciones de cada hadith, y lo nombró Bahjat al-Qulub al-Abrar wa Qurat al-Uyun al-Akhyar, que es la alegría de los corazones de los justos y el amor de los mejores de los hombres, de los élites. Así que este libro es un gran libro en el hadith, el estudio de hadith para la gente que empieza a estudiar los ahadith. Como empezamos hace mucho, estudiamos el libro Mudhakkarat al-Hadith al-Nabawiyya o Mudhakkarat al-Hadith al-Nabawi, que es escrito por Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, y el Sheikh explica cada hadith, que es como unos 20 y tantos hadith en ese escrito o ese libro del Sheikh. Y después de ese libro empezamos el libro de los 40 ahadith del Imam al-Nawawi, que empezamos con nuestros hermanos en Colombia, alhamdulillah, y terminando ese tratado o esa colección de hadith del Imam al-Nawawi, empezamos regresamos a después de mucho tiempo, que se me olvidó mencionar que después de ese Mudhakkar al-Hadith del Sheikh Rabi' empezamos hace unos años, y después lo dejamos por unas razones que nos ocupamos, y después de que terminamos el libro de los 40 hadith del Imam al-Nawawi, pues regresamos al estudio de este libro. Y alhamdulillah hemos llegado, hoy empezamos el hadith 48, alhamdulillah. Entonces vamos por el medio más o menos.
Y hoy vamos a empezar con lo que dice el imam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, y dice al hadith al-thamin wal-arba'un, el hadith 48. Menciona el imam Abdurrahman al-Sa'di y dice: An Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد الأفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا نسائي. Que reportó narró Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: hay tres que tienen derecho a la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. El que entra a un contrato con su amo para ser liberado, es decir, un esclavo que entra a un contrato con su amo para ser liberado. Y el que se casa y quiere permanecer casto. Y el que lucha por la causa de Allah, ¿no? El que hace jihad fi sabilillah. Entonces son tres: el esclavo que entra en un contrato con su amo para ser liberado. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que él tiene un derecho, que Allah subhanahu wa ta'ala le ayuda en eso. Igualmente el que se casa y quiere mantener su matrimonio y quiere seguir casto, pues tiene el derecho de Allah subhanahu wa ta'ala para ayudarle. Igualmente, es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala le ha prometido ayudarlo. Igualmente el luchador, el que lucha por la causa de Allah, el que hace jihad fi sabilillah, él también tiene la promesa de Allah subhanahu wa ta'ala que Allah le va a ayudar. Y este hadith está narrado, dice el imam, rawahu Ahl Sunan. Ahl Sunan, es decir, Ashab Sunan, los sabios y los imams de los ahadith Sunan, que sabemos es Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nisa'i y Sunan Ibn Majah. Esos cuatro son Ashab Sunan o Ahl Sunan. Pero aquí el Sheikh dice: Rawahu Ahl Sunan illa Nisa'i, narrado por la gente de los Sunan excepto a Nisa'i. Entonces solo tres narraron este hadith, es decir, Abi Dawud, Tirmidhi y Ibn Majah. No. Empieza Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala y comenta sobre este hadith y dice que esto se debe a que Allah subhanahu wa ta'ala prometió a quienes gastan una recompensa, una ayuda. Y hizo que ese gasto, en lo que ellos gastan, es algo en que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Se gasta en esos gastos que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Entonces, si ellos gastan en esas cosas que Allah subhanahu wa ta'ala ama, pues entonces su promesa se cumple. Pero si, dice el Sheikh, porque su promesa de reemplazarlos es una forma de recompensa que solo viene por Allah subhanahu wa ta'ala en aquello que Allah ama y no lo que Allah odia. ¿No? En cuanto a que si la gente gasta, dice el Sheikh, en esas cosas que Allah odia, ya sea en pecados o en cosas haram, ilícitas, o hasta en cosas permitidas, pero se exageran o se exageran en esas cosas, pues entonces Allah subhanahu wa ta'ala no garantiza esa ayuda para quien gasta en esas cosas, sino que es más que una pérdida, dice el Sheikh, es una pérdida.
Entonces, dice el Sheikh, estas tres cosas mencionadas en este hadith están entre las mejores cosas que Allah subhanahu wa ta'ala ama. El jihad fi sabilillah, el jihad en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, es la cumbre, la cúspide, la cima de la religión, del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, ya sea que sea con armas o con conocimiento, dice el Sheikh, o jihadan bil ilm o al hujja, ¿no? Y eso está basado, dice el Sheikh, porque el jihad no solo es con las armas, pero el jihad también es con el conocimiento y las pruebas y las evidencias que se establecen ante la falsidad. O sea, la refutación de refutar la falsidad es jihad. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo nombra en el Corán jihad. Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. ¿No? Y lucha, haz jihad contra ellos con él. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ. Bihi es decir, con él. Jihadan kabira, una lucha grande o la lucha grande. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona lucha contra ellos con él, es decir, con el Corán, con el din, con la sunnah, con aclarar la verdad de la falsidad. Así que Allah subhanahu wa ta'ala llamó este jihad o esta lucha jihadan kabira. Yani una lucha grande o la más grande lucha. Entonces la más grande lucha es defender el din de Allah subhanahu wa ta'ala de la falsidad. Muchos de los musulmanes muchos de los musulmanes dan mucha importancia y lo hacen bien del jihad con las armas en contra del enemigo, y eso es porque hay muchas narraciones de la grande virtud del jihad fi sabilillah, pero el jihad en refutar la falsidad, establecer la verdad y deshacer con la falsidad usando el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, el libro de Allah, el Corán, y el discurso de la sunnah, o sea, del profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunnah, ya sea en lo que fue reportado, lo que él dijo, lo que él hizo o lo que él aprobó, todo eso, establecer la verdad contra la gente de deseos o desvío o de innovaciones, establecer la verdad contra ellos es jihad fi sabilillah. Eso es jihad. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona cuando ordenó al profeta sallallahu alaihi wasallam refutar a los mushrikín, refutar a la gente del libro y usar el Corán para refutarlos. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Y lucha contra ellos con él, con el Corán, con las pruebas y evidencias de tu Señor. Una lucha grande, hacer una lucha grande. Entonces, es de la práctica de la gente de la Sunnah, del profeta sallallahu alaihi wasallam, empezando con él, y los sahaba, y los imams de la Sunnah que siguieron ese camino. Los sahaba, el profeta sallallahu alaihi wasallam refutó a los mushrikín, refutó a la gente del libro, los judíos y cristianos, refutó a esas sectas que iban a salir cuando él mencionó que iba a llegar un tiempo cuando iba a llegar esta gente desviada, y refutó a esta gente, refutó a los Khawarij, refutó a esta gente de Ahl Qadr, los Qadariya. Los Sahaba refutaron a estos desviados y estas sectas de los Shia y de los Khawarij y de los Qadariya. Los Sahaba no solo refutaron con
el conocimiento, pero igualmente lucharon contra ellos. Lucharon. Pero aquí mencionamos esto para decir que la lucha no solo es con las armas en contra del enemigo, pero también es establecer la verdad con conocimiento, evidencias y pruebas del Corán y la Sunna y el entendimiento de los Sahaba y la práctica de los Sahaba. Establecer la verdad y refutar la falsidad es jihad fi sabilillah. Es jihad fi sabilillah. No. Entonces, el Sheikh dice, ya sea con armas o con conocimiento y pruebas, gastar de esta manera es compensada. O Allah subhanahu wa ta'ala ayuda a esta gente que gasta en la lucha. ¿No? Y el que pasa por este camino, dice el Sheikh, es Allah subhanahu wa ta'ala lo ayuda. Y su asunto, Allah subhanahu wa ta'ala facilita el asunto para él, o su asunto. No. En cuanto a quienes están, dice el Sheikh, siendo de los esclavos, siendo liberados de la esclavitud, Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado que sean liberados, como ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala, como ha dicho en su libro, فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ أَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Hagan un contrato de liberarlos, si saben que hay algo bueno en ellos. Si saben que hay algo bueno en ellos. Entonces dice el Sheikh, ¿qué significa esto? Si ven esa bondad de que quieren mejorar sus asuntos de la religión, los asuntos religiosos y mundanos, que son rectos en su modo de ser, el amo tiene la orden de Allah subhanahu wa ta'ala de hacer esto. En cuanto al esclavo, dice el Sheikh, que está siendo liberado de la esclavitud y desea pagar él mismo quiere pagarlo o ser liberado en pagar por él mismo y ser libre y dedicarse, dice el Sheikh, a sus asuntos religiosos y mundanos, Allah subhanahu wa ta'ala lo va a ayudar. Tiene esa promesa de Allah subhanahu wa ta'ala que le va a ayudar y facilitar sus asuntos y le va a dar un sustento con recursos inesperados, dice el Sheikh, que vienen de Allah subhanahu wa ta'ala. Tiene esa promesa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh, y sobre el amo debe ser amable con su sirviente, con su esclavo, a determinar los plazos para la redacción y darle una cuarta parte, dice el Sheikh, darle una cuarta parte del dinero de la redacción si la paga. Es decir, si él paga todo, él debe de darle una cuarta de ese dinero, y eso está en lo que ha mencionado Allah subhanahu wa ta'ala en su libro, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice وَأَتَاهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ, y darles de la riqueza que Allah les ha dado, a ustedes. Es decir, y este es un mandato de Allah subhanahu wa ta'ala para el amo y los demás musulmanes, dice el Sheikh, que debe de darles cuando el esclavo termina pagando todo y le paga todo, debe de darle un cuarto. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala dice que le debe de dar algo, pero en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam se menciona un cuarto que le debe de dar cuando lo libera. Por lo tanto, dice el Sheikh, Allah igualmente le ha dado el derecho de recibir una parte de zakat a los esclavos. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán menciona a todos los que tienen derecho para recibir el zakat el mal, estamos hablando de zakat el mal, el zakat que se da dinero,
Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَفِي رِقَابٍ, es decir, y por la liberación de los esclavos. O sea, el riqab son aquellos que son liberados o que buscan ser liberados. El zakat, ese dinero, puede ayudarles a ellos a ser liberados o puede ayudarles a ellos que apenas fueron liberados y necesitan dinero para empezar su vida. Entonces, el Sheikh dice, también tienen ese derecho y esa ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto, dice el Sheikh, proviene de la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, el misericordioso, el compasivo. Se ha reportado que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó algo más general, dice el Sheikh, cuando dijo, quien quiera que tome el dinero, o quien quiera que tome el dinero de la gente con la intención de devolverlo, o sea, toma dinero de la gente con la intención de lo va a devolver, Allah subhanahu wa ta'ala le ayuda en eso, le ayuda a devolver ese dinero. Y quien quiera, dice aquí en el hadith, y quien quiera que lo toma, es decir, que toma el dinero con la intención de destruirlo, es decir, destruir ese dinero o destruir la persona, de no pagarle, Allah subhanahu wa ta'ala lo va a destruir a él. Y este hadith está reportado en Sahih al-Bukhari. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداءها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. Entonces, quien toma el dinero de alguien con la intención buena de regresarlo, pues Allah le ayuda. Es una promesa que hay en que Allah subhanahu wa ta'ala ayuda a su siervo sincero. El Sheikh sigue y dice también en cuanto al matrimonio, porque el Sheikh está mencionando cada punto del hadith. Empezó con el esclavo, ahora pasa para aquel que se casa y quiere mantenerse casto y necesita ayuda. Dice el Sheikh, en cuanto al matrimonio, Allah y su mensajero lo han ordenado, es decir, han ordenado el matrimonio. Es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y dice, han dispuesto muchos beneficios, o sea, para la persona que se casa, la ayuda de Allah, obedecer las órdenes de Allah y su mensajero sallallahu alaihi wasallam, y es una de las sunnas de los profetas y mensajeros, casarse, el matrimonio. Entonces la persona no debe tener esa actitud de que no se va a casar. Escuchamos eso mucho de las mujeres hoy en día, que no se van a casar, y mucho eso tiene que ver con ellas mismas, porque tienen la idea de que no hay hombres buenos hoy en día, no hay hombres buenos, no hay hombres piadosos, practicantes de la sunna. No hay hombres rectos, no hay hombres que van a cumplir con ellas. Y eso puede ser, y eso primeramente, para aclararlo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Puede ser que lo único que ella ve, o los únicos que se acercan a ella, son los que no son buenos. Entonces ella tiene que revisarse a ella misma. ¿Con quién anda? ¿Cómo anda? ¿Es practicante ella? ¿Cómo se presenta a ella? Hay muchas hermanas que dicen eso y están en las redes sociales tomándose fotos de ella misma, de su cuerpo, puede ser que está vestida, pero de todos modos, o sea, está con amigos, está con familia, está con gente, en veces en lugares donde hay una mezcla de hombres y mujeres. Entonces los hombres buenos, si ven eso, no van a querer acercarse a una mujer así. No van a querer acercarse. Ella todavía tiene fotos en su Facebook o en su Instagram de su ex esposo o del padre de su hijo o de su familia, y en veces ni siquiera tiene hijab, o en veces está mal vestida. O sea,
Un hombre bueno no se va a fijar en una mujer así. Entonces, lo único que llega es gente con malas intenciones o gente que es igual como ella, que no practica bien. Entonces, ella lo mira y dice, pues este hombre no es bueno. Y no hay hombres buenos, porque solo los únicos que me llegan a mí son los hombres malos. Y esos, en veces, estoy diciendo en veces, y la mayoría de los casos es de que hay algo en su práctica, hay algo en su din, hay algo en cómo se presenta. Así que eso tiene mucho que ver, mucho. En veces es algo que en veces le toca a una mujer, ya ni fue del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, por la gran sabiduría de Allah, que la mujer le tocó un hombre que no es bueno. Y no fue de su mal, o no fue de un error de ella, pero eso le tocó. Pero aún así, si revisamos bien lo que pasó en eso, vamos a ver que hubo un error en su parte de ella, que se casó con este hombre malo porque no hizo algo que Allah le ha ordenado. Por ejemplo, muchas hermanas empiezan a hablar en el internet con hermanos y se enamoran con las palabras de esta persona, ya sea que es guapo o que tiene dinero o que piensan que es un príncipe azul porque vive allá en Arabia o en los países musulmanes. Entonces se ganó la lotería porque va a ir a vivir como una princesa y tiene esas ideas en su mente. Entonces no se está fijando, ni preguntando, ni investigando las cosas importantes de esta persona. Y menos mete por medio desde el inicio un wali que investiga este hombre. Y por eso le toca a quien le tocó. Wa'iyadu billah. Ese es un problema, es un grande problema. Entonces, ese dicho de que no hay hombres buenos, eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado los hombres buenos para las mujeres buenas y las mujeres buenas para los hombres buenos. Y las mujeres malas para los hombres malos y los hombres malos para las mujeres malas. Subhanallah. Ese es el Señor de todo el mundo, que sabe todo. El Señor de todo lo que existe. El Señor de todo el universo. El Señor de toda la creación. Ha mencionado eso. No yo, ni un sheikh, ni un imam de la mezquita. El Señor de todo. Allah subhanahu wa ta'ala mencionó eso. Entonces, el sheikh aquí menciona que es una sunna de los profetas y mensajeros. Y la gente no debe de dejar esa sunna. Debe de casarse. Ambos, hombres y mujeres, deben casarse. Y este gran beneficio, dice el sheikh, incluye proteger las partes íntimas, bajar la mirada, tener hijos y gastar en la familia, en la esposa, en los hijos. Dice el sheikh, si un siervo gasta en su familia con la intención pura de buscar esa recompensa de su Señor, recibirá recompensa de su Señor, y por buenas obras lo recibe de su Señor subhanahu wa ta'ala. Dice el sheikh, ya sea que les da a su familia, a su esposa, comida, bebida, ropa o dinero para que se usa para los gastos o las necesidades. Todo es bueno para el siervo. Todo esto es bueno, dice el sheikh, y trae buenas obras de lo que se llama las obras jariya, esas obras que siguen dando beneficio, ¿no? Como el sadaqa jariya. Esas obras que sigue dando beneficio, y es de los mejores actos, dice el sheikh, voluntarios de la adoración, gastar en la familia. Igualmente incluye recordar estas buenas acciones, o sea, recordar las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala sobre el siervo,
tener una buena esposa, tener buenos hijos, tener salud, o que la mujer recuerda tener un buen esposo, tener buenos hijos, estar que tiene un hombre que provee por ella, que ve por ella, que la cuida, que la guía, que la protege a ella y sus hijos. O sea, el Sheikh menciona, dice que igualmente que se dedica a guiar su familia, a guiarlos a adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, y tienen ese matrimonio o esa pareja, tienen esa cooperación entre ellos en practicar la religión, en recordarse uno al otro, guiarse, mantenerse firmes sobre la verdad, y también ayudarse y cooperar y aconsejar en la vida mundana, en los asuntos mundanos. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala mencionó en el Corán: cásense con las mujeres que les parezcan bien. Cásense con las mujeres que parezcan bien. No, y esto es algo que es un orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Es un orden de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah quiere para que se casen con las mujeres buenas. As-salihat, al-qanitat, al-hafidat, lil-ghayb bima hafidh Allah. No. Igual, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dijo en esta aya que mencionó aquí el Sheikh: fankihu ma taba lakum min an-nisa, cásense con las mujeres que les parece bien. Es decir, que debe la persona mirar y investigar a esa mujer. Igualmente la mujer mirar e investigar a ese hombre. Pero aquí Allah subhanahu wa ta'ala está hablando con los hombres que se casen con las mujeres, que les parezcan bien. No solo físicamente, pero en su carácter, su modo de práctica y todo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: tunkah al-mar'a lil-arba, que la mujer se casa por 4 razones: limaliha wa jimaliha, wa hasibiha wa diniha. ¿No? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que las mujeres se casan por 4 razones: su riqueza, su belleza, su linaje y su religión. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: fadfar bidhat ad-din taribat yaminak. No, que él dice entonces: mira a aquella quien es religiosa. Se casan por 4 razones: su riqueza, su belleza, su linaje y su religión. Entonces mira a aquella que es religiosa. Cásate por su religión, que es piadosa, que es practicante, que es creyente. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: entonces mira a aquella quien es religiosa, y cásate con ella, que tu diestra sea bendita. Es un dicho de los árabes, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: taribat yaminak, que tu mano derecha sea bendita, o que recibes bendición de tu mano derecha. Es decir, que Allah te bendiga. Entonces, si te casas con aquella que es religiosa, es creyente, es piadosa, Allah te va a dar bendiciones. O por ese medio vas a recibir bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Entonces, debes de investigar bien a esta persona. El Sheikh dice: vas a recibir bendición porque va a mejorar su situación. El hombre va a mejorar la situación de ella y ella va a mejorar la situación de él. Va a mejorar su hogar, sus hijos, y por la paz y tranquilidad que él recibe en su corazón de su esposa. El hombre recibe esa paz, esa tranquilidad que tiene una esposa religiosa, practicante, piadosa, y puede cerrar sus ojos porque ella va a honrarlo, respetarlo, obedecerlo, va a cuidar su honor, y el hombre va a recibir esas bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala por eso. Entonces, así como el hombre debe
mirar e investigar bien con quién se casa, pues aún más la mujer. Pero ella no es quien investiga, ella no es quien busca, es su familia, su walí, su padre, su hermano, su tío, o si no es de familia musulmana, pues debe de tener un walí que recibe la ayuda de un hombre que la comunidad escoge para ella, que investiga a esta persona para ella y le da el consejo de casarse o no casarse con esta persona que viene preguntando sobre ella. Y esto sí, muy importante, Juan, muy importante, y ese es un error grandísimo que las mujeres hoy en día, específicamente en Latinoamérica, que las hermanas están hablando con todos los hombres y con cualquier hombre, y puede ser que ni siquiera es de su país, es de Bangladesh o de Pakistán o de Afganistán o de África o de Arabia o lo que sea, y no sabe nada de esa persona ni ha investigado a esta persona realmente o correctamente. Así que el Sheikh dice, aquí dice, si se encuentra algo más de la religión, si el hombre escoge a la mujer por su religión y encuentra algo más de la religión, como estas 4 cosas, que se casan por la belleza, si ella tiene religión y encima de eso tiene belleza, pues mashallah, o viene de una familia buena o viene de plata o lo que sea, si hay algo más de religión, dice el Sheikh, pues esto está bien. Y si no, pues la religión es la mayor de esas cualidades deseables que el hombre debe de buscar. Allah subhanahu wa ta'ala, lo que mencionamos antes, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dice, فَالصَّالِحَاتِ قَانِتَاتِ حَافِظَاتِ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Las mujeres virtuosas son devotamente obedientes y guardan en secreto lo que Allah quiere que guarden, es decir, su honor, que sean castas, que se cuiden, que no andan, que no dan a los hombres fácilmente su atención o su tiempo o su discurso. Las mujeres no deben andar hablando con los hombres que no son de su familia. No deben andar hablando con los hombres y mezclándose con los hombres, ya sea en persona o sobre las redes sociales. Los hombres y las mujeres no se deben mezclar. Y debe alejarse la mujer completamente de si un hombre le escribe en un texto o un WhatsApp o el Messenger o lo que sea, en Instagram o Facebook o lo que sea, no debe de contestar. No debe de contestar. El hombre no tiene ninguna razón para escribirle a la mujer. No debe contestar. Así que la mujer se debe de alejar completamente de... y igualmente ella no debe de andar escribiendo a los hombres. Hermano, esto y esto, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? No debe. Y si ella necesita a alguien que le ayude con su religión o algo, hay muchos grupos donde pueden preguntar, donde hay alumnos de conocimiento que le pueden ayudar en eso. Y hasta los imams y los sheikhs y los alumnos de conocimiento que les escriben directamente a ellos, no deben de hacerlo. Deben de preguntarles a las hermanas que están casadas, hermana, ¿puede preguntarle a tu esposo que le pregunte al sheikh tal pregunta, o al ustad tal pregunta, o al imam tal pregunta, y alejarse de comunicarse directamente con los hombres? Y debe cuidarse, y debe cuidar su honor, y su cara, y su nombre, su familia, el honor de su familia. Debe de ser noble, y no darse sí misma fácilmente así. Eso no es de... Eso es algo que es una tristeza grandísima hoy en día, que la gente o que las mujeres han hecho, que se dan completamente a los hombres fácilmente en esa manera. Subhanallah.
No. Y pues aquí el Sheikh menciona y dice, y sobre la esposa, dice el Sheikh, debe cumplir con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala, su Señor, y con los derechos de su marido, y dar prioridad a los derechos del marido sobre todos los derechos de toda la creación. O sea, primeramente cumple con su Señor Allah subhanahu wa ta'ala. Y de la creación, los derechos de la creación, cumple primeramente con los derechos de su marido. Eso quiere decir, ni su madre o padre viene antes de su marido. Y esto es algo que las mujeres no entienden bien, los juicios del Islam, porque no estudian y no ven y usan sus emociones y sus mentes y lógica, o sea, su lógica para guiarse, y eso es cómo se pierden y eso es cómo se desvían. Hasta los derechos de sus hijos no vienen antes del derecho o de los derechos de su esposo. Los derechos del esposo sobre la mujer son grandísimos. La autoridad del esposo sobre la mujer es grandísima. Esa autoridad es grandísima. Y tenemos que entender eso, ambos, hombres y mujeres, de que de la creación, ni los sabios han dicho, ni los derechos del gobernante musulmán viene antes de los derechos del esposo para la mujer. De la creación no hay nadie que tiene más autoridad sobre ella que su esposo. Así que la mujer, dice el Sheikh, debe de cumplir con los derechos de su Señor, Allah subhanahu wa ta'ala, y después con los derechos de su marido. Y dar esa prioridad a los derechos de su marido sobre los derechos de toda la creación. Y hay muchos problemas entre las parejas y los matrimonios, porque la mujer obedece a sus padres en vez de obedecer a su esposo, obedece a su madre o su hermana o su padre o su tía o su tío o su amiga en vez de obedecer a su esposo. Le pone antes de su esposo cualquier persona antes de su esposo, subhanallah, y eso es algo en realidad es algo feo. ¿Cómo la mujer no va a obedecer a su esposo o no va a poner a su esposo primero? Y va a obedecer a su madre primero antes de su esposo. Su madre le dice una cosa, su esposo le dice otra cosa. ¿Quién va a obedecer? Pues su esposo. Su madre no llega cerca a la autoridad de su esposo. Y sí, hay mucha gente que entiende mal los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando habla de la autoridad de la madre y la obligación grandísima de obedecer a los padres. Sí, está eso en la legislación del Islam. Obedecer a los padres son los mandatos fuertes y grandes que tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir con los derechos de nuestros padres y obedecerlos cuando nos ordenan, siempre y cuando no opone una autoridad más grande de ellos, siempre y cuando lo que ellos nos piden no opone una autoridad más grande que ellos. Es decir, si lo que ellos piden está en contra de lo que Allah dice, ¿los obedecemos? Claro que no. No obedecemos a nuestros padres cuando nos piden algo que contradice o está en contra lo que Allah nos pide. O si ellos nos piden algo y contradice o está en contra lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿eso es permitido obedecerlos a los padres? Claro que no. Claro que no. Igualmente, si lo que ellos nos piden está en contra de lo que nos pide o lo que le pide a la mujer su esposo, ¿ella debe obedecer a sus padres? No. No debe de obedecer a sus padres si lo que ellos piden está en contra de lo que el esposo pide. Siempre y cuando lo que el esposo pide no está en contra esa autoridad más grande que él, que es Allah y su mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Entonces es algo que, subhanallah, las mujeres
deben entender bien. Subhanallah. El Sheikh sigue y dice también sobre el esposo. No vamos a decir, el Sheikh no va a decir nomás lo que está sobre la esposa, también lo que está sobre el esposo. El esposo debe esforzarse por guiar y rectificar a su familia, su esposa y sus hijos. Él debe de guiar a su esposa y rectificar algo que tiene de, digamos, error o algo que dice o hace que tiene que corregir. Es obligatorio para él hacerlo. Guiarla y rectificar lo que se necesita rectificar. Y hacer todo lo necesario para lograr esa unidad entre ellos. Esa unidad. Entonces, si las mujeres son muy diferentes, entonces si el hombre ve que su esposa es muy sensible, pues debe de tratar de entender eso. Si su esposa tiene un carácter muy fuerte, pues también debe de entender eso y tratar de tratarla en una manera o hablarle en una manera que va a educarla para que no responde con esa fuerza o que no responde con esa emoción siempre, y educarla y rectificarla en esa manera, pero en una manera con sabiduría y con conocimiento. Y debe de buscar esa unidad entre ellos, en ser buenos con uno al otro, en amarse, en cuidarse, en saber y entender las cosas que ellos les gusta y quieren y aman, y darle esas cosas. Y darle, el esposo debe, si sabe que su mujer le gusta tal y tal cosa, pues debe de darle eso, o tratar de hacer las cosas para ella que ella le gusta, siempre y cuando él tiene la capacidad de hacerlo. Yani debe de tratarla con cariño, con amor, debe ser él amoroso y cariñoso con ella. Sabemos que también los hombres son diferentes. Hay unos que son más amorosos y cariñosos, hay otros que son más sin emoción. Hay unos que son de carácter más fuertes. Entonces también el hombre debe hacer un esfuerzo de él mismo, así como él quiere que su esposa haga ese esfuerzo. Él debe hacer un esfuerzo él mismo para tratar de traer esa unidad entre ellos, de amor y de respeto, de cariño, de honrarse uno al otro, y hacer para uno al otro y tener paciencia con uno al otro. Igualmente hay algo que se debe entender, que aún así como está diciendo el Sheikh, lo que está sobre la esposa y lo que está sobre el esposo, hay que entender de que si el hombre hace algo para tratar de hacer su esposa sentirse cómoda y feliz y, ¿cómo se dice? Sentirse bien, y él tiene que hacer cosas que él no está acostumbrado a hacer. Él cambia unas cosas de él para complacerla. Eso es algo del bien de él que él hace para su mujer, pero no es obligatorio para él. Pero sí es obligatorio para la mujer. En el matrimonio, la mujer se debe adaptar a su hombre. La mujer debe adaptarse a cómo es su esposo. Es obligatorio para ella complacer a su esposo y adaptar a la manera en que como él es. Ahora, si él hace lo mismo para complacerla y hacerla feliz, pues eso es de las buenas obras y buen carácter y comportamiento del esposo hacia su esposa. Pero no es obligatorio para él hacer eso. Es obligatorio para él respetarla, cuidarla, protegerla, pero él no está obligado a cambiar su carácter para ella, pero ella sí está obligada a adaptarse a él. Y eso es algo que
también muchas mujeres no entienden y usan mucho. Las mujeres de hoy están tan afectadas por esos movimientos de feminismo y esas locuras del feminismo que han afectado mucho a nuestras mujeres en Latinoamérica, en el mundo general, pero hablando ahorita porque somos de Latinoamérica y muchas mujeres de Latinoamérica han sido afectadas por estas ideas, y eso causa muchísimos problemas en los matrimonios, porque el hombre va a ser hombre, entonces se juzga al hombre basado a esos principios y ideas falsas y erróneas del feminismo, y no usan su religión y su islam para entender cómo se debe de comportar la mujer y cómo debe comportar el hombre también, porque no vamos a decir que solo las mujeres no saben cómo comportarse, no. También los hombres tienen que saber su responsabilidad y cumplir con los derechos de ella. Pero hoy en día no hay un movimiento, digamos, de hombres en cómo mal comportarse con sus mujeres, pero sí hay un movimiento hoy en día en cómo mal comportarse con sus hombres, y ese es el feminismo. Oyad billah. Entonces el Sheikh aquí dice y sigue. Entonces esa debe ser una meta, un meta de ambos, de traer la unidad, ¿no? El Sheikh aquí dice y por eso, igualmente, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a los hombres que quieren casarse y tienen una mujer en mente de a quién le van a pedir su mano en matrimonio, que deben ir a mirarla, dice el Sheikh, y deben ir a mirarla y a investigarla, de cómo es y de qué familia es y cómo es su carácter, cómo su din, cómo su práctica de la religión, o sea, investigarla, antes de pedir por su mano en matrimonio. Y dice el Sheikh, si él de verdad quiere ese matrimonio que sea exitoso, pues debe de hacer esto, investigarla y mirar si él está complacido, no solamente físicamente, pero de su carácter, de su educación, de su práctica de la religión, y todos estos diferentes asuntos importantes que debe de investigar para que se case con conocimiento, con certeza de que escogió lo que él quería. Y dice el Sheikh, Wallahu ta'ala a'lam. Aquí el Sheikh Ubayd al-Jabri, hafidhahullah ta'ala, menciona que este hadith es claro, dice el Sheikh, hada hadith wadih. Y dice, nomás quiero mencionar algo sobre el contrato entre el esclavo que quiere liberarse y quiere comprarse a sí mismo, y el amo, lo que debe de hacer en ese asunto. Nomás que quiero un momento, Juan. No. Dice el Sheikh, este hadith es claro, pero quería aclarar este asunto relacionado al contrato que se hace entre el amo y el esclavo para liberarlo, y hablar de la escritura que dice que es la compra de un esclavo a su amo por un pago de dinero.
que es un dinero, el dinero es un pago fijo o un precio. Es decir, en pagos, que el esclavo quiere pagarlo en pagos. Y el amo debe responder a su esclavo si él lo pide, lo debe también hacer en escrito, como es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y que se menciona aquí, pero es con una condición, dice el Sheikh, que se mencionó, que la condición es que si se sabe de ese esclavo, como lo mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, o Allah subhanahu wa ta'ala, como se mencionó aquí, y dice, si es que se sabe que ellos son buenos, o si ustedes saben que son buenos, es decir, que si saben que los esclavos son buenos, ¿no? Entonces, esa es una condición, de que si saben que ellos son buenos, ¿no? Entonces se puede hacer ese trato. El Sheikh dice, la implicación aquí de esto es de que si no se sabe que son buenos, entonces no deben escribir un contrato con ellos. Entonces es la condición. Entonces, quien está siendo liberado está entre dos estados, dice el Sheikh, entre dos estados. Uno, o el primer estado, es de que sabe que se va a beneficiar este esclavo de esta libertad y beneficiará a otros al tener rectitud, piedad y una conducta, dice el Sheikh, un comportamiento bueno. Dice, esto para una persona así, debe ser respondida, lo que él pide debe ser respondido. Y su amo debe ser amable con él y facilitar para él los pagos y dejarlo trabajar y esforzarse hasta que pague lo que debe, dice el Sheikh. El segundo estado, dice el Sheikh, o el segundo caso, que se conoce de él maldad, de modo que su amo está seguro de que si esta persona está liberada, se convertirá en una persona corrupta o malvada, o va a hacer un daño. En este caso, dice el Sheikh, lo mantiene como esclavo y no le da lo que pide. ¿No? El esclavo, dice el Sheikh, debe responder y cumplir. El esclavo que pide esto debe de responder y cumplir con lo que está escrito, es decir, el acuerdo, el contrato. Si cumple con eso, pues es liberado. Y debe ser leal con su amo, o debe mantenerse leal a su amo. Si es que ese amo no tiene hijos o agnados o gente que lo va a cuidar, debe de ser leal con él y ayudarle en todo lo que pueda también. Pero si no puede cumplir, dice el Sheikh, con ese contrato o con ese acuerdo, si no cumple, pues entonces regresa a la esclavitud. Ese es dice el Sheikh, un punto que quería aclarar, y con eso terminamos la explicación de este hadith. Juan, barakallahu fikum. Y la siguiente clase, inshallah, leemos el hadith 49 y inshallah hadith 50 bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay algunas preguntas o algo, Juan, en que puedo ayudar, haré lo posible bi'idhnillahi ta'ala.
Si una persona pertenece a la Da'wa Salafiyya y comparta hadiths sobre mujeres con una mujer que no es su mahram, incluso imágenes inapropiadas en nombre de la da'wa, y comparte información, ¿se considera eso ghiba? Ghiba. Ghiba es hablar de atrás de las espaldas de la gente, ¿no? Y puede considerarse eso como uno de los medios correctos o medios de la predicación del Islam auténtico. Hacer ghiba de la gente, hablar de la gente públicamente de sus pecados, no es permitido. Hablar de los pecados de los musulmanes atrás de sus espaldas no es permitido. No es permitido. Pero que un hombre o mujer hablan sin walí o sin el permiso del walí, tampoco es permitido. Entonces la mujer debe tener el permiso de su walí. La mujer debe tener un walí siempre. Y por eso, si ella tiene preguntas, puede preguntarle a su walí, que le pregunte al hermano o al imam o al sheikh o lo que sea. Y ella pasa las preguntas a su walí y su walí puede hacer esas preguntas para ella. Y no debe de tener esa conexión con los hombres. Wallahu a'lam. Pero como la da'wa, hablar de la gente, de sus pecados personales, no estamos hablando del desvío del credo, la creencia, o de imán, de fe, o del manhaj. Estamos hablando de los pecados personales del individuo. No se publica eso, ni se habla de eso con la gente. No, a esa persona, si tienes una relación con esa persona, se aconseja esa persona. Y trata, el cliente o su hermano o hermana trata de guiar a esa persona en darles evidencias del Corán y la Sunna, porque esto no está bien y que debe de dejar eso y que quiere el bien para esa persona, y por eso está aconsejándolo o aconsejándola con estas evidencias del Corán y la Sunna, queriendo el bien para esa persona, y así se trata a esa persona. Se trata con tratar de guiar a esa persona y no de hablar de sus pecados en público o con gente atrás de sus espaldas. Eso es haram, eso no es permitido. Wallahu ta'ala alam. Se puede considerar que un hombre casado que ha cometido adulterio es un salafi, o simplemente debemos decir que es un musulmán. Los pecados grandes no saca a la persona de la creencia. No te saca del Islam, ni te saca de ser sunni, ni te saca de ser salafi. Salafía o la sunna o la creencia de fe, todo eso no cambia porque uno comete pecados. No sale la persona de la creencia correcta porque tiene pecados. Entonces, una persona que es salafi y dice ser salafi, porque comete pecados, no deja de ser salafi. Los pecados no te sacan de la fe. Los pecados no te sacan de imán, no te sacan del Islam, no te sacan de seguir la sunna, no te sacan de eso. Son pecados que la persona está obligada a arrepentirse por ese pecado y que debe arrepentirse en esta vida. Y si no, Allah le da la promesa de que va a ser castigado. Si Allah quiere castigarlo, lo castiga, y si lo quiere perdonar, lo perdona. Y eso está con Allah subhanahu wa ta'ala. No. ¿Dónde podemos conseguir un libro de hadiths? Pues en línea, pueden comprar los libros de hadiths en línea, Juan.
Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Abi Dawud, Ibn Majah, Tirmidhi, Riyad al-Salihin, Arba'in al-Nawawiyya, Mudhakkarat al-Hadith al-Nabawi. Todos estos libros son de hadith y están en línea, se pueden comprar. Ahora es mucho más fácil que antes. Alhamdulillah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hay otras preguntas, Juan, barakallahu fikum. Vale, si no hay más preguntas, me despido de Juan, barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.